Noticia de última hora a las 11 de la mañana 25 minutos que se produce desde la Fiscalía General de la Nación y que tiene que ver con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de personas que estuvieron en el primer anillo de la Casa de Nariño. Juan Esteban, ¿qué ha dicho la Fiscalía y qué ha dicho la fiscal específicamente en esta rueda de prensa que se produce esta mañana a propósito de este caso? Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Nos encontramos aquí en el búnker de la Fiscalía, en donde se estaba dando información muy relevante, el primer pronunciamiento oficial por parte de la fiscal Luz Adriana Camargo con respecto a esa orden de captura que emitió el Ministerio Público de Guatemala. Pero la noticia más importante que nos acaba de entregar en este momento la fiscal María Cristina Patiño, quien está detrás del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es que ya se va a ordenar la radicación de la imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se convertiría en el segundo gran alto funcionario del gobierno Petro en estar vinculado de manera formal en este escándalo de corrupción, y esto fue lo que dijo la fiscal María Cristina Patiño. Escuchemos. La fecha de la imputación de cargos depende no de la agenda de la Fiscalía, sino de los jueces de control de garantías, es decir, del Centro de Servicios Judiciales, de manera tal que estamos pendientes de cuando ellos la fijen. No es de nuestro control. Fiscal, ¿nos recuerda? Sí. Todavía no lo sabemos. Estamos revisando porque día a día se van configurando o desconfigurando los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento. Entonces, para como tengamos en ese momento estructurada la configuración o no de esos fines constitucionales de las medidas, tomaremos la decisión. ¿Nos recuerda los delitos, por favor, fiscal? Tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Entonces la fiscalía es imputar, o sea, lo va a imputar, nada más le está dando es un trámite de que le estaba viniendo. Sí, por supuesto, lo que pasa es que tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos son los delitos que le van a imputar al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Otro anuncio que se dio, Camila, en esta rueda de prensa es que también se va a proceder esta semana a radicar la solicitud de que se firme ese principio de oportunidad con María Alejandra Benavides. Recordemos que María Alejandra Benavides era la asesora del Ministerio de Hacienda y la persona que tiene en este momento contra las cuerdas al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero para recordar un poco el caso, la vinculación que tiene en este momento el ex jefe de la cartera de Hacienda está relacionado con por lo menos 3 contratos por 92.000 millones de pesos que él habría direccionado a la Comisión de Crédito Público. Recordemos que varios congresistas, entre ellos Guaid Mansur y Karen Manrique, están siendo investigados por el alto tribunal. De momento aún no se conoce cuándo se va a hacer esa radicación formal ante el Tribunal Superior de Bogotá, que sería en este caso el juez de control de garantías del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero ya es un hecho, ya tienen elementos necesarios para llamarlo a una imputación de cargos. Cuando se le preguntó si iban a solicitar medida de aseguramiento, Camila, como en el caso de Carlos Ramón González, ahí fue cuando la fiscal María Cristina Patiño no nos supo decir con claridad qué es lo que se va a ordenar en ese caso de la medida de aseguramiento. Y pues, Camila, acá la historia es lo de siempre, pues un cohecho tiene una cola y tiene una cabeza. La fiscalía pues pudo hacer todo lo que nos cuesta Juan Esteban, porque María Alejandra Benavides aportó chats, aportó su testimonio. El que le habría dado la orden es Ricardo Bonilla, pero claro, ¿para qué? Para ganarse el favor y el voto en la Comisión de Crédito Público de por lo menos 6 parlamentarios. Ahí pues Juan Esteban no nombró a 6. A mí me parecería pues justo nombrar a los 6: Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Guaid Mansur, Julián Peinado y Karen Manrique. Le corresponde obviamente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el caso de esos congresistas, pero si se logra demostrar el cohecho, si se logra demostrar lo que sucedió, evidentemente pues los congresistas también estarían absolutamente involucrados y conscientes de lo que pasó. Segundo funcionario, como nos decía Juan Esteban, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González son los 2 funcionarios del alto gobierno que ya estarán imputados por la Fiscalía en este caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del primer anillo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo acaban de decir en rueda de prensa desde la Fiscalía General de la Nación. Tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos es lo que se le imputará al exministro. Pero quiero preguntarle una cosa, Juan Esteban, ¿qué dijo la fiscal Luz Adriana Camargo sobre el caso de Guatemala, que es lo que también conocimos el fin de semana? ¿Cuál fue su reacción frente a esa solicitud de la justicia guatemalteca?
Camila, sobre ese tema puntual, por supuesto, expresó su rechazo, también explicó cuáles fueron las tareas que ella adelantó en su momento con la CICIG, con el exministro de Defensa Iván Velázquez. Ella lo que hizo fue una corroboración de una información que se tenía sobre los empresarios salpicados en el escándalo de Odebrecht. Ella fue muy clara en asegurar que todas esas reuniones que se llevaron a cabo con estos funcionarios pues se hicieron bajo el margen de la ley, también con el acompañamiento del Consulado de Guatemala, un dato muy importante que no mencionó el Ministerio Público de Guatemala y el fiscal Curruchiche, y lo que dicen es que en todo momento sí hubo un acompañamiento, digamos que del gobierno de Guatemala en todas estas conversaciones. Ella también resaltó un tema muy importante, y es que actualmente en Brasil no hay un tratado de extradición, por eso es que gran parte de los investigadores y fiscales han tenido que dirigirse directamente a Brasil para entrevistarse con ella. Si usted recuerda el caso de Odebrecht en Colombia, pues ninguno de los involucrados, como Hamilton y Deac y también Marcelo Odebrecht, ninguno de ellos, digamos que está pagando en este momento una condena en Colombia. Todos han solicitado que se haga mediante su justicia, que es en este caso la de Brasil. Pues lo que nos dijo la fiscal Luz Adriana Camargo son todos esos detalles. Por supuesto, rechazó ese anuncio que hace el Ministerio Público. También estudia la posibilidad de denunciar ante organismos internacionales. Y por último, sobre la orden de captura, ella dijo que esta es una orden de captura solamente para Guatemala. Esto no quiere decir que las oficinas de Interpol vayan a activar estos mecanismos, una circular roja en cualquier país en donde se encuentre la fiscal Luz Adriana Camargo o incluso en Colombia. Descarta esa posibilidad y, por supuesto, como les decíamos, está estudiando la posibilidad de acudir ante instancias internacionales a denunciar lo que viene diciendo el Ministerio Público de Guatemala. Gracias, Juan Esteban. Estamos pendientes de lo que se siga diciendo desde la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación de cargos al exministro Hugo Mario Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y quien había trabajado con el presidente Gustavo Petro también en la administración de Bogotá cuando era alcalde de la ciudad como secretario también de Hacienda. Recordemos, Camila, la frase que incluyó Ricardo Bonilla en su carta de renuncia. Comillas, me reitero con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometí delito alguno en provecho personal. Parece que Bonilla no convenció a esos investigadores que hoy le están imputando cargos. Y en su momento, tras conocerse esta carta, lo que dijo el presidente Gustavo Petro, Camila, en su cuenta X, fue que esto hacía parte de una serie de acusaciones para atacar a Bonilla por su lealtad al gobierno y que querían derribar a su gobierno de manera inconstitucional. Es lo que escribió en su momento el presidente Gustavo Petro tras este escándalo que salpicó a Ricardo Bonilla, hoy ya vinculado formalmente a través de esta imputación. Sí, eso dijo Hugo Mario, pero Juan Esteban, quizá la fiscal antes de la noticia de ayer de Guatemala también había algo importante que sucedió el fin de semana a raíz pues de un documento que publicamos con Lina Sandoval el sábado en el que pues se puede decir que hay una contradicción de la fiscal en si tiene ascendencia o no, o si ella tiene poder o no sobre el proceso que llevan sus fiscales, porque ella había dicho que tienen plena autonomía, pero pues nosotros mostramos que ella está dándole el ok o no a los principios de oportunidad. No sé si usted ahí en esa rueda de prensa se le preguntó o ella se refirió al respecto. Sobre todo ese contexto que nos mencionabas y los documentos que reveló Mañanas Blue 10:30 AM, ya hay un pronunciamiento también oficial de la fiscal Luz Adriana Camargo sobre si hay un tipo de injerencia en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y puntualmente en el caso de Sandra Ortiz, y se lo resumo en una oración que fue la que ella nos dijo, y es que yo no he mentido en ningún momento, yo no he tenido una participación activa en esas conversaciones o en esas negociaciones de preacuerdo principio de oportunidad que se adelantan con Sandra Ortiz. También explicó que en su momento respondió a la recusación y no la aceptó porque ya había una resolución de la Fiscalía en donde ella le daba plena autonomía a las fiscales Andrea Muñoz y María Cristina Patiño de llevar a cabo todas esas diligencias, llámese preacuerdo, llámese principio de oportunidad, interrogatorios a los testigos, pero recordemos que ustedes habían mostrado este documento de que era una negativa a ese esquema de protección que estaba solicitando Sandra Ortiz para sus hijos.
fijas. Pues lo que nos dijo la fiscal Luz Adriana Camargo es que sí hubo un error en ese acto administrativo y ya elevó la respectiva queja a esa oficina, supongo que es la oficina de esquemas de protección de la Fiscalía General de la Nación. Ella dice que se cometió un error, que su nombre no debía, digamos, que estar en esta resolución, y esa es la respuesta que ella nos da, pero reitera que en ningún momento ha tenido una participación activa en esas negociaciones. Pues a mí, Juan Esteban y Camila, pues me parece, bueno, sorprendente o al menos revelador lo que usted nos está contando, y es que hubo un error al interior de la Fiscalía para dar o no permiso a las hijas de Sandra Ortiz. Lo que dice Camila, exactamente para las personas que de pronto no leyeron, estuvieron muy atentas, es que lo que se conoció es un documento que la Fiscalía le niega la seguridad a Sandra Ortiz, pero entre comillas, unos dichos de una de sus fiscales que está teniendo el caso, en el que dice que el principio de oportunidad en el que está pendiente de dárselo y negociárselo a Sandra Ortiz lo tiene que aprobar la fiscal general de la Nación. Entonces lo que está diciendo Camila, Luz Adriana Camargo, es que redactaron o de mala fe o mal ese documento. Pues es la respuesta que dan desde la Fiscalía General de la Nación hoy en esa rueda de prensa que da la fiscal Camargo a unos de los documentos que revelaron nuestros compañeros Sebastián y Lina Sandoval este fin de semana. Juan Esteban, gracias. Volvemos con usted ante cualquier información adicional que se tenga sobre las diferentes investigaciones en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Noticia de última hora, se imputa al exministro